La primera noción del presupuesto la podemos notar en la época del siglo XVI, cuando se evidencian los registros contables de Mazzoli. En el siglo XIV, no en el siglo XVI, en el siglo XIV. Luego estamos hacia finales del siglo XVII, se menciona por primera vez la utilidad que deriva de la aplicación del presupuesto en control de las operaciones. En el siglo XVIII se presentan pautas para el control de los gastos del Parlamento británico y ahí es donde se aprecia más la aplicación del presupuesto en el sector público gubernamental. Luego en los años venideros, como en el siglo XIX, se hizo más énfasis en el control de los gastos públicos. Ya ahorita en el siglo XXI es inconcebible una empresa que no se pueda administrar, que no tenga una gestión, una dirección, un control y la administración de los recursos financieros de la misma. Como todo, Venezuela no se queda atrás y nos remontamos en sus antecedentes, en la toma del presupuesto. En 1941 se crea el Consejo Nacional de Presupuesto. Luego, en 1976, se promulga la Ley del Régimen Presupuestario y en esta se establecen los elementos para el desarrollo de la nación. Luego nos topamos que en el año 2002 se establecen los siguientes aportes al presupuesto. Por ejemplo, en el año 2000 como tal. En el año 2000 se establecen los siguientes aportes al presupuesto. En el año 2000, después de sancionada la Constitución de la República de 1999, se aprueba la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y se deroga la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y su reglamento. En el año 2001 se aprueba la Ley Orgánica de la Administración Pública y se deroga la Ley Orgánica de Administración Central. En este mismo año surge la Ley Orgánica de Planificación. Fue un año muy movido para las leyes establecidas para controlar y regular los recursos y la planificación como tal. Luego nos topamos que en el año 2005 se producen grandes cambios presupuestarios y es cuando se crea la ONAPRE, Oficina Nacional de Presupuesto. Le toma más afinidad a lo que es el presupuesto y a la técnica presupuestaria basándose en programas de proyectos y acción centralizada. Se elimina el Plan Único de Cuentas y establece el clasificador presupuestario y el plan de cuentas patrimoniales. Entonces entramos un poco en materia de lo que es un presupuesto. El presupuesto es una estimación formal de ingresos y egresos que habrá de producirse durante un periodo dado. Normalmente es un año, tanto para un negocio particular como para las empresas públicas o gobiernos como tal. Realmente es un plan integrado y coordinado expresado en términos físicos y financieros. Se puede decir que es un estado financiero cuantitativo preparado con anterioridad. En el presupuesto público tenemos que tener en cuenta que es un instrumento de planificación en términos financieros y así ayuda a obtener recursos y fuentes y que sean dirigidos para el desarrollo y beneficio de la nación. Bastidas, en resumidas palabras, eso es lo que expresa en el 2003. Cabe destacar que esto tiene una suma importancia, el cual permite cumplir el plan de desarrollo económico de la nación, se constituye en una herramienta de administración de planificación, control, gestión gubernamental y jurídica y provee la base legal para la realización de gastos públicos. Las características del presupuesto público es que se plantea con cierta flexibilidad. Es un poco rígido dependiendo de la estructura y requiere de un proyecto con presentación para ser aprobado anteriormente. Como todo, tiene un objetivo. Los objetivos es transformar las políticas de gobierno en programas de acción por medio de asignación de recursos. Es decir, que si muy bonito todo podemos hablar de utópicamente, pero si no lo llevamos a cabo, si no ponemos el presupuesto, es decir, como que, bueno, yo voy a crear una torta, pero del dicho al hecho hay mucho estrecho. Entonces, si yo digo que voy a crear una torta, tengo que poner un capital para iniciar eso. Entonces, de eso se trata
Los objetivos, que si uno está haciendo político, está transformando las políticas en acciones, y para llevar a cabo esas acciones se necesitan recursos. Permite una evaluación periódica de la gestión gubernamental y facilita la evaluación comparativa de lo planificado con lo ejecutado. Entonces podemos ver si lo que yo planifiqué se va a llevar a cabo con respecto a las acciones tomadas. Luego de los objetivos tenemos las ventajas del presupuesto, que ayuda a reducir la incertidumbre, hay una mayor administración de los recursos, permite establecer relación entre los fines para cumplir objetivos y metas, evaluar la productividad o la gestión del gobierno, y es un instrumento flexible. Como todo, hay limitaciones, son datos de estimaciones y por tanto está sujeto al juicio de quien lo hizo. Es un plan que y está diseñado para guiar a la administración y no para sustituirlo. La diferencia entre el presupuesto público y el privado es que el objetivo del presupuesto público es siempre cumplir las metas del desarrollo económico y social del país. En cambio, en el privado eso no ocurre. En el privado lo que le interesa es que el mejoramiento de la empresa. Si hay excedentes, para el público va para la sociedad, para el privado el patrimonio. La información es pública, en cambio para la empresa es privada, solo netamente para los propietarios o los socios. La flexibilidad en su formulación es que el presupuesto en su formulación es flexible, es un poco rígida y no puede salir, en cambio en la de privado es flexible. Sí tiene semejanzas, se elabora para buscar eficiencia y economía, su ejecución debe ser flexible, debe tener una acción de control, son elaborados en base a un proyecto, entre otras cosas. Los principios del presupuesto público nos topamos que tienen dos, que son los principios económicos y los principios políticos. El principio políticos en realidad son muchos, pero los más importantes en mi perspectiva son el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario nos habla de que es un principio de aplicación exclusiva en el sector público y se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto, aun cuando depende de la decisión del gobierno. Luego tenemos la programación. El principio establece que el presupuesto debe incluir el contenido y la forma de programación. En el sector público, el presupuesto debe elaborarse siguiendo las normas de la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Bueno, nos topamos que tiene universalidad, exclusividad, unidad, acuciosidad, periodicidad y flexibilidad, más continuidad, claridad, especialización cualitativa, especialización cuantitativa, publicidad y luego los principios contables. Bueno, no, esos eran los principios políticos. Luego tenemos los principios contables, que son el reflejo de los principios políticos al contabilizar los ingresos y gastos, que está la unidad de caja, la cuantía bruta, ejercicio cerrado y especificación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los principios económicos, que responden al porqué de la actividad presupuestaria y su cuantía. Tenemos la gestión mínima, que es el presupuesto que se debe limitar a la gestión básica que debe cumplir el Estado. La neutralidad consiste en que el presupuesto de ingresos no debe afectar la situación material y financiera del contribuyente. La nivelación, los gastos ordinarios no deben cubrirse con los ingresos ordinarios. Y la deuda autoliquidable debe destinar el dinero de la deuda en actividades que generen los recursos para pagarla. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. Espero les haya gustado.